Círculo principal para el hombro. La gran mayoría de los ejemplos los vamos a iniciar desde el hombro. Y digo la gran mayoría porque no recuerdo si alguno empieza desde la mano por estar en perspectiva o desde el pie hacia la rodilla y después hacia la cadera. Ahorita los vamos a revisar. En esta parte del hombro, muchachos, ese es uno de los ejemplos en donde vamos a dibujar un poco de músculos para definir un poquito más a detalle cómo se genera todo el concepto. En la zona del hombro, para poder dibujar el resto del brazo, si lo colocamos con un aspecto 3D como tal, en el tema vamos a trabajar ese aspecto 3D para darle volumen a los objetos o a los elementos que construyen un bracito. Esto que acabo de hacer, el ovalito aquí por debajo del hombro, no es la pulsera, o bueno, sí, la pulsera que tiene aquí arribita, un tipo brazalete, no es la pulsera o el brazalete, es el inicio del bíceps y el tríceps hacia el codo. Vamos a intentar hacerlo, repito, en un efecto 3D con volumen, y en este caso, si lo colocamos con un poquito de cilindros, nos vamos a dar una mejor idea de cómo está construido el bracito. Imagínate un cilindro pero con cortes no rectos o planos, ¿no? Tienen también su perspectiva al momento de diseñar la posición o los cortecitos de cada cilindro. Una vez que ya tenemos esta parte, me puedo regresar un poquito hacia el inicio entre el hombro y el brazo, y aquí poder colocar tal vez un par de detalles que esa basecita superior del brazo nos ayude a dibujar el brazalete. Lo vamos a hacer en un concepto muy sencillo, tampoco le vamos a dedicar de tiempo a los detalles que no son tan importantes, pero que sí complementan un poquito al personaje, es únicamente para especificar un poquito más el personaje. Esos detallitos, garabatitos, manchitas, si alcanzan a ver un poquito de ovalitos en Sketch, lo podemos completar. Muy bien. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, vamos a completar, o bueno, más bien antes de pasar a los músculos, vamos a completar el codo, del codo a la muñeca y después la manita. Observa, por ejemplo, que aquí tiene una forma de ligeramente triangular o como un panecito, ¿no? Aquí en el codo, pensando el boceto en un volumen, cilindros, figuras a los costados, izquierda, derecha, por detrás, por arriba. Y después hay un pequeño músculo que lo podemos dibujar en un ovalito en esta parte, en el lateral del antebrazo. Este musculito, no sé si lo alcanzan a ver, es esta parte de aquí. De aquí iniciaría un poquito el músculo del antebrazo completo hacia la mitad de distancia entre el codo y la muñeca. Naturalmente hay una figurita ovalada con un poquito más de volumen del codo hacia la muñeca que corta a la mitad de distancia. Esta mitad de distancia. Y aquí termina, por ejemplo, esta figurita. Si todo lo construimos en cilindros, sería de esa manera. Y de aquí hacia la muñeca hay una ligera extensión de casi líneas paralelas y construye otro cilindrito que llega a la muñeca. Es una manera muy sencilla de poder dibujarlo con figuras cilíndricas, aunque la gran mayoría va a ser cilindros, cubos, cajas. Vamos a observar y después interpretar qué figura es la que mejor le conviene para construirlo. La muñeca. La muñeca, si observamos, por ejemplo, nuestra muñeca, vemos que tiene dos huesitos, el huesito así muy marcado como en los laterales, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Esos dos huesitos los podemos separar como tal, dar un ovalito a la izquierda, uno a la derecha. Con esto le damos un poquito de volumen, como cuando dibujamos un dedito, la articulación del dedo nos ayuda mucho también a saber por dónde va el volumen de la manita o dónde inicia más bien la mano. En la parte de la mano lo vamos a trabajar muy sencillo también con cajitas en la palma de la mano
para practicar un poquito las manos como tal, dibujamos una cajita como de pizza, una cajita como un panecito de sándwich, dándole volumen también. No vamos a hacer dibujos planos. La gran mayoría, o bueno, de hecho todos, tienen el volumen en cada parte. El músculo del dedo pulgar iniciaría con una pequeña extensión de este lado, también una parte de una cajita, ¿no? Y construimos los dedos por medio de cilindros. Aquí se alcanzan a hacer todo el detalle, que genial. Si no, con poquitos trazos ve construyendo el dedo. Primera falange del pulgar, un cilindro. Segunda falange del pulgar, aquí se dibuja un tanto directo. Y se alcanza a observar un poquito la uña. Poquitito la uña. Intentemos hacer el boceto de la mano sencillo, pero de la misma manera construido que el brazo. En los 4 deditos, aquí podemos construir también una división de 4 figuritas para dibujar cada uno de los nudillos, y esto nos ayuda a separar o a saber de dónde inician los dedos. Esta es la parte superior solamente de los nudillos. Dibujamos primero el índice. Para el dedo índice, un cilindrito para la primera falange. Aquí inicia el cilindro. A la primera falange, aquí está el cilindro. Voy a intentar hacer el dibujo lo más claro posible para que puedan entender la colocación de los cilindros, que básicamente es pues uno encima del otro, ¿no? Pegaditos uno encima del otro, pero la división de los cilindros te marca la división de los huesitos, cada sección de las partes importantes. Segundo cilindrito y la punta del dedo índice. La punta del dedo índice puede ser un tanto directo, pero dibujando la uña. La uña es lo que te va a decir que es la parte externa. Muy bien. Cada uno de los otros deditos tiene el mismo diseño, incluso la misma posición. Dedo medio, primera falange. Trata de que el resultado de este dedo medio quede un poquito más largo. Segunda falange y la punta del dedo con la uña. En lugar de dibujar la última falange o la punta del dedo como un cilindro, lo dibujamos directo y le agregamos la uña. Dedo anular, casi del mismo tamaño que el índice. Primera, segunda y tercer falange. Dedo meñique, más cortito por supuesto. Primera, segunda y tercer falange con la uña. Entre más práctica tengas, menos trazos realizas en un boceto. La idea de todas las clases es que domines el boceto, que es lo principal en un dibujo, y te vas a dar cuenta que poco a poco vas eliminando líneas. Cada vez es más sencillo, más atinado, más fácil de colocar esos elementos. Aquí está el bracito. Me voy a regresar un poquito hasta el hombro y voy a dibujar una división
de los músculos. Aquí hay un pequeño músculo antes de hacer las líneas de tigre. El músculo del hombro se divide en dos partes. Esas partecitas las voy a intentar sombrear un poquito. Una sombrita sencilla y parejita, más hacia la derecha, perdón. Sombrear un poquito, muy suavecito, ¿no? Suavecito, para darle un poquito de volumen. Hacia abajo hay una división de el bíceps, que el bíceps es otro ovalito en esta posición. Si le vamos a dar volumen, que sea en el bíceps. Y con un poquito de volumen. Cualquier cosita. Esto nada más es para dividir los espacios. El tríceps, el músculo que está detrás. Aquí está otro músculo. Este es el tríceps. Completamos el volumen hacia el codo. Y aquí en el antebrazo está el otro musculito que se une a este que hicimos al inicio. En este costado hay dos. Uno por encima y otro por detrás. Sombreamos un poquito para dividir. Antebrazo y antebrazo. Ya de aquí hacia la muñeca es una figura más delgadita, pero ya es parte del hueso más que del músculo. Y para terminar el concepto general, me puedo ir desde aquí, desde la muñeca, generando un par de líneas. Bueno, una serie de líneas no tan elaboradas, pero sí hay que definir la decoración en el diseño de este brazo. Unas líneas como de tigre, ligeramente más marcaditas o de la misma cantidad de presión que le hayas puesto en el resto de las sombras, pero que te deje ver los músculos, que te deje ver todo el diseño básico, todo el diseñito de abajo. Esas ligeras líneas únicamente le dan una particularidad o una diferencia por sobre todos los demás diseños de brazos comunes y corrientes. Si no le colocamos estas linecitas, pues simplemente se va a ver un bracito pues, normal como cualquier otro. Pero como lo estamos basando en personajes 3D, hay que diferenciarlos un poco. Esto los puedes sombrear en una sola dirección. No tienen que ser exacto. Y como ya tenemos el músculo, dale relieve. Mira, aquí se mete la marquita y se une al volumen del músculo. Esto es lo interesante, que puedes darle volumen sin tener un elemento, sin tener un elemento físico, vaya. Con luces, con sombras, pero sobre todo desde el boceto, desde el sketch, colocando las líneas adecuadas hasta ese punto. Se ve bien padre, ¿a poco no? Ya una vez que diseñas ese tipo de brazos, dices, ok, se combinan la construcción natural de un brazo, más aparte le agregas decoración. La pierna va a resultar un poquito más sencilla, pero también vamos a detallar y vamos a completar, de hecho, un poquito mejor lo que vemos en esa posición. Elvis, cuando lleguen hasta aquí, por favor. De hecho, en esta primera práctica,
vamos a marcar los músculos. Para los que no han estado todavía en una clase de músculos, el músculo del hombro se llama deltoide. El músculo del brazo, aquí en el conejo, que le llamamos conejo, es el bíceps. El musculito de atrás es el tríceps. Y el musculito de aquí después del codo son los flexores y extensores. Muy bien, son los principales. Ya el codo, la muñeca, pues ya sabemos que es más en el huesito, ¿no? Pero eso es más para la construcción del músculo. Ese dibujo más clarito, así en una proporción natural, digámoslo de esa manera, porque casi se ve, aunque es un personaje 3D, para los que vieron la película saben que es un personaje 3D, pero se puede interpretar como un personaje maquillado, ¿no? Se puede interpretar como un personaje maquillado, pero en el personaje, en la película, si observas, para los que recuerden, el personaje humano está más chaparrito que el avatar. El avatar está grandísimo, está altísimo. Y eso es lo que dices, nada, pues entonces sí es un personaje 3D, ¿no? Pero con textura suficiente para que se pueda ver muy real. Dibujamos la piernita, por favor, aquí a un ladito. Y voy a colocar la piernita, pero la voy a agregar un poquito más completa, más entera. Me van siguiendo para los que no se ve porque está detrás del bracito, entonces me van siguiendo en este punto. Este ovalito es el inicio desde la cadera hacia la rodilla, es como un barrilito. Este barrilito es por el volumen de toda la pierna, desde la cadera a la rodilla lleva más volumen, ¿no? Es donde en una pierna común y corriente lleva mucho más volumen. Terminamos el cilindro la formita del barrilito con este óvalo y aquí colocamos el diseño de la rodilla. Para la rodilla vamos a construir, por favor, una formita así más cuadradita. Esta es la zona de la rodilla. Ahí terminaría la pierna desde la cadera a la rodilla. Y de aquí nace otro cilindro, que de hecho lo podemos interpretar con el brazalete también que tiene ahí en la pierna debajo de la rodilla como una latita. Aquí está la basecita superior e inferior. Sería la parte de debajo de la rodilla, ¿no? En este voy a utilizar boceto de esqueleto, que básicamente es solo una línea para posicionar de la rodilla al tobillo. Y en el tobillo podemos dar de una vez la separación entre el lateral izquierdo y derecho para el tobillo. Esa es la parte del tobillo. Algo muy similar como en el antebrazo, los flexores y extensores se dibujan también en el chamorrito. Es un ovalito primero un ovalito aquí debajo de la rodilla y dos líneas casi paralelas hacia el tobillo. Acá está la rodilla, para que no se me vayan a perder. Rodilla y aquí el tobillo. Y después de esto, construimos, por favor, el piecito. Que aquí el piecito, muy similar a la palma de la mano. Primero dibujamos, por favor, como una cajita flexible antes de los dedos. Una cajita flexible que se une hacia el tobillo y da vuelta acá por detrás. Mira, es como, híjole, ¿cómo decirlo? Como un caparazón, una cajita flexible como tal hasta el talón
Si estuviera transparente todo esto, tendría este volumen. Tendría este volumen. Espero que lo logren detectar. ¿Se entiende así la curvatura? Perfecto. Ahora, cada uno de los deditos muy similar a lo que dibujamos en la mano. Aquí construimos primero por encima, miren. 1, 2, 3, 4 y son 5 deditos. Primero definimos por la orillita de la cajita el inicio de los 5 dedos. Es muy similar a dibujar una mano, muy, muy similar. De hecho, no tiene tanta complicación dibujar un pie, pero a veces se nos hace más difícil porque es muy poco común dibujar un pie. El dedo pulgar también se construye por falanges. Una falange, un cilindro. La segunda falange o la punta del dedo, también con la uña. Aquí ya tenemos el primer dedo pulgar con 2 falanges. El resto de los 4 dedos tiene 3 falanges, pero tienen que ser cortitas las falanges. Es 1, 2 y la punta del dedo. A ver si no se revuelven ahí en este espacio. 3 falanges, exactamente como en el dedo, como en la mano, perdón. 1, 2 y 3 falanges. Y la uña. Cada dedito. 2 y la uña. El último dedito, el meñique, el que nadie quiere. 2 y 3 falanges, así el dedillo bien chiquitillo. 3 falanges, aunque se revuelva un poquito, pero sabemos cómo se va construyendo. Recuerda que es únicamente el boceto también. De aquí podemos darle un poquito de definición hacia el marco del piecito junto con el tobillo. No le den sombra en esa parte, esa parte se puede quedar así, ya está demasiado elaborada con las falanges en los deditos. Nos regresamos un poquito por encima y dibujamos nuevamente los músculos. Acá en la pierna, desde la cadera a la rodilla, no se alcanza a ver, pero les voy a indicar cómo se construye el músculo, que son 3 gotitas. O bueno, de acuerdo a la perspectiva en este caso, una primera gota va hacia arriba y se une a esta parte del centro de la rodillita. Después hay otro músculo que está en la misma posición, misma forma más bien, misma forma, pero ahora como una gotita hacia abajo. Y del otro lado, esa misma gotita también se coloca del lado izquierdo. Son 2 gotas hacia abajo, si lo alcanzan a ver, 2 gotitas hacia abajo y una gota hacia arriba. Ese de ahí es el músculo del cuádriceps. Los 3 juntos. ¿Sí? Los 3 juntos. Ya acá de este lado por detrás pues estaría el glúteo o el inicio del glúteo. Vamos a darle un poquito de sombrito también. Del lado izquierdo, así como en el bracito. Un poquito nada más.
La rodilla, pues aquí ya la tenemos definida. En la rodilla normalmente siempre, si nos vamos, por ejemplo, a un dibujo o a un estilo más de Miguel Ángelo aquí mostraría el huesito, los cuatro ovalitos que conforman la rodilla, que es básicamente la unión del fémur con la tibia y el peroné. Aquí se muestran cuatro circulitos, si lo damos un poquito más de detalle. Las cuerditas o el cordoncito aquí amarradito debajo de la rodilla, pues simplemente lo colocamos como en el del hombro. Líneas ligeramente texturizadas, un poquito de borde hacia los lados y con eso es más que suficiente. Debajo de la rodilla, debajo de esta cuerdita, hay dos músculos que aquí se alcanzan a ver solamente en el lateral y se muestra un poquito plano aquí al centro. Que al frente de la piernita pues están los huesitos de la tibia y el peroné. Este lo podemos dejar así simple. Pero aquí a los laterales se muestran dos ovalitos. Esos dos ovalitos se llaman gemelos, que son los chamorros. Es básicamente el chamorro visto desde el frente. El pie así lo vamos a dejar. Ya tiene demasiada construcción. Y nos vamos con el diseñito, por favor, de las rayitas de estilo tigre. Dale vueltecita, dale, márcale el volumen también. Si las sombritas anteriores iniciaron un poquito de volumen, terminas o complementas con estas linecitas de tigre. En la piernita acá desde la rodilla hacia la cadera. Se alcanzan a ver muy poquito, pero te puedes apoyar con esto para terminar de darle un volumen mucho más notorio o más exacto. Dándole así la vueltecita, mira, al músculo. Juega con el volumen del músculo. Y Elvis cuando termines hasta ahí. Por acá le podemos dar una pequeña extensión para el glúteo y parte de la cadera. Miren aquí. Acá de este lado iría el glúteo. Por debajo. Dice, parece como los árboles de clavos. Ándale, muy similar en la textura, ¿verdad, Ricardo? Muy bien, sí pusiste atención, ¿no? Sí lo recordaste. La texturita de los árboles de la escenografía de Klaus, la película de Klaus, también tiene así las rayitas, ¿no? Tipo tigre. Están padrísimos esos diseños. Perfecto, muchas gracias. Los demás terminaron hasta este punto. Ese es el más normalito, ¿eh? El más normal en algunos casos es más elaborado que algunos otros y más sencillo que otros más que vamos a dibujar. El siguiente va a ser un poco o mucho más sencillo y se va a basar en un personaje también en 3D, pero más animado. Independientemente si es un dibujo animado o no, debe de tener volumen porque lo vamos a basar, repito, en personajes 3D. Cada parte del dibujo, tanto los brazos como las piernas, se va a dibujar con cajas, con cilindros, con volumen en general. El siguiente, para equilibrar un poquito el asunto y si te cansaste un poquito en el primero, pues en este no va a ser tanto, pero también practicamos la variedad de estilos que podemos tener para poder dibujar. Y aquí lo más importante, lo que a mí me gusta muchísimo también enseñar y mostrar el ejemplo
es que una vez aprendiendo la manera normal de hacer un dibujo, la manera natural, siempre hay que aprender esto, muchachos, siempre hay que aprender primero la forma correcta o natural de las partes del cuerpo, siempre. Para poder dibujar anime, para poder dibujar estilo, personajes estilo Disney, estilo cartoon, etcétera, hay infinidad de estilos. Primero debes conocer la manera natural de dibujar a un humano, la manera natural y correcta. Primero apréndete el realismo, que es algo encaminado a lo que acabamos de hacer con el de Avatar. Ese es el más normalito, es el más común. Primero aprende eso y después, esa es la regla principal, digamos, esa es la primera regla. Primero aprende las reglas y después puedes romperlas como tú gustes. Y el ejemplo es los siguientes. Aquí, por ejemplo, en Ralph, vamos a colocar la piernita de Ralph desde la nachilla. Primero dibujamos la pierna, por favor. Aquí colocamos un pequeño, el inicio del cilindro de la cadera a la rodilla, primero con un ovalito. A la rodilla y es como las falanges de los dedos. Es un cilindro cortito. Esa es la rodilla. No, no se alcanza a ver la rodilla, pero vamos a construirlo de manera natural. De la rodilla al tobillo es a donde termina el pantaloncillo. Es más cortito todavía la distancia de la rodilla al tobillo. Para no confundirnos, aquí podemos completar la nachilla de Ralph y le dibujamos la bolsita trasera para no confundirnos y poder darle que, caray, a ver qué estoy dibujando, ¿no? Hay muchas costuras, aquí están padrísimas estas costuras. Clásico también de un personaje 3D, las texturas. Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar únicamente en el tema de brazos y piernas, haciendo diferentes versiones de cómo se pueden diseñar. Muy bien, ahí está la bolsita del pantalón. Y en la pierna, aquí vamos a darle una terminación en la base del cilindro, en el tobillo, acá con una bastillita así medio desgastadita, ¿no? Medio gastadita, para saber que ahí termina el pantalón. El piecito como tal es otra caja. Toda la parte superior o el empeine, o no sé cómo lo conozcan ustedes, la parte superior del pie es el inicio de esta cajita también flexible, muy similar a lo que hicimos en los anteriores, pero aquí ya lo vamos adaptando. Primero dibujamos la caja y esta caja tiene un volumen mayor acá hacia la planta del pie, por ejemplo, y aquí se muestra el arco de la planta del pie, que oculta aquí el taloncito. ¿Se entiende la cajita? Perfecto. Entendiendo las figuras con volumen, las cajas, cilindros, cubos y demás, hay que observar primero, como en la gran mayoría de los dibujos que siempre les recomiendo, primero observa y después interpreta cómo es la mejor manera de poder dibujar ese personaje en la construcción básica en el boceto. Esto es, como siempre menciono, me gusta mucho mencionar, es el alma del dibujo, lo que primero debes dominar. Para los deditos, así, miren, aquí tenemos el ejemplo del otro. En lugar de dibujar cilindros, ¿qué vamos a dibujar, muchachos? Primero coloco la separación. Es uno, 2, 3, 4 y 5. El dedo pulgar más gordito, por favor. Más espacio en el dedo pulgar. Y en el dedo, la figura más humana que fue aquí en el avatar, lo dibujamos con cilindros. Aquí van a ser más con cubos o cajitas cuadradas. Empezamos desde el pulgar
Aquí dibujamos la basecita de la caja, es esta donde inicia, donde está donde termina la cajita, ¿no? El borde de la cajita. Con un solo cubito, como de un cubito de hielo o de un cubito de los que conozcas o de la mejor referencia que tengas, dibujamos todo el dedito con un solo cubito. La diferencia está en colocarle la uña para saber que es la parte externa. De manera más sencilla, ¿cuántas falanges, por ejemplo, ves en el dedo pulgar? Se ve como una, ¿no? Y por aquí hay un gordito nada más. Una falange puede ser. Y en el resto de los 4 dedos, muchachos, ¿cuántas falanges le ven? Naturalmente son 3. Aquí pueden ser más, 2, ¿verdad? Con 2 falanges. Primero, por favor, dibujamos aquí, me regreso ahora. El dedo pulgar, como está levantadillo, puede dibujarse de manera individual o separada. Y ahora voy a regresarme, pero al dedo meñique. Me voy a ir hasta el dedo meñique y aquí voy a dibujar 2 falanges en cajitas. Aquí está la primera falange. Muy clarito, por favor. Sin tantos trazos porque luego te revuelves. Y la punta del dedo. 2 falanges, 2 cubitos. Y la uña así bien cortilla, ¿no? Primero el dedo meñique porque es el que se ve más completo. Es el que se ve más completito. 2 falanges. Para los demás dedos solamente dibujamos la parte superior. Una falange, 2 falanges y la punta del dedito por atrás y por debajo del meñique. La uña. No se olviden de las uñas. Siguiente dedo, primera y segunda falange. Y la punta del dedo. Un poquito más largo. Y la uña. Y el dedo índice del pie. También 2 falanges y la punta del dedito por debajo. Y la uña. Está bien para el diseño, ¿a poco no? Conociendo la primera parte, conociendo el diseño del piecito normal, aquí dices, órale, está padre el diseño del pie de Ralph. Y muchos, no les miento, pero la gran mayoría de los alumnos piensa que solo existe este diseño. O sea, que solo deben de conocer el diseño normal. Y ya con eso, o sea, ya con eso se van así conformes. Y no, o sea, hay infinidad de formas y construcciones. Le damos un poquito, está súper sencillo porque ni siquiera tiene tanto volumen. Le damos un poquito de sombra degradada solamente en la parte superior del pie. En los dedos no, los dedos los podemos dejar así para que se logre ver más clarito. Tono claro, tono medio, tono oscuro y en la parte superior del pie. Y en el pantaloncito hay unas cuantas texturas verticales, o bueno, verticales de acuerdo a la posición de la piernita, así como un pantaloncito rayadito. Generamos, por favor, esa texturita en el pantalón. Muy sencillo. Dejando que se vean los cilindros de la pierna, ¿eh? No ocultes los cilindros de la pierna, algo muy clarito. Diferentes diseños para que enriquezcas más tu repertorio mental. Imagínate que en algún momento creas un personaje, ¿no? Y dices, oye, se me antoja así como que se parece a Ralph, tal vez un diseño de personaje. Y en tu mente está ya archivado este dibujito de que, oye, una vez dibujé a Ralph, dibujamos las piernas y los brazos de Ralph. Tomas esa referencia de tu mente y lo puedes simplemente pasar. Y el pantaloncillo. Coman cebolla, muchachos. Dicen que la cebolla es para la buena memoria.
Si no comen cebolla, de nada sirve que estén aprendiendo a dibujar porque termina la clase y se te olvida. No, no es cierto. Lo que bien se aprende nunca se olvida, muchachos. Eso espero, ¿no? Eso espero. Ya tenemos el piecito aquí pegadito. Fíjate, aquí no hay mucha separación entre el piecito de Ralph y el brazo. Cilindro para el hombro, por favor. Bueno, perdón, no es un cilindro, es un cubo. En la parte del hombro construimos un cubo. No se alcanza a ver demasiado, o bueno, no demasiado, sí, 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 no sé cuántos lo logren detectar. El cubito del hombro. Es este cubito. Si fuera transparente, estuviera en esta posición. Sí, si logran detectarlo, miren, aquí está un pequeño cambio de luz en este cuadrito. Esta es la parte superior, el lateral de arribita y hacia la espalda. Da la vueltecita. Más que cilindros, aquí se dibujan con cajas, con cubos. Dice, por eso las clases grabadas para practicar es correcto. Si se te olvida, ahí están las clases grabadas, muchachos. Ahí están las clases grabadas. Tenemos 200 hasta el día de hoy. Faltan nada más las últimas que son de la 201 hasta el 19 de diciembre, que van a ser como 30 y algo. Ahora, después de aquí, muchachos, de el hombro al codo, continuamos con la cajita, pero una cajita corta, por favor, un cubito cortito. Incluso le podemos dar esta carita en forma de trapecio. Esta carita hacia el codo. Piensa en una figura flexible, no pienses en figuras rígidas. Esta otra cajita hacia el codo. En lugar de dibujar el codo como tal, pues le das la forma desde la caja, desde el cubo. ¿De acuerdo? Todo van embonando, se van construyendo como, ¿cómo se llamaba el Tetris, ¿no? ¿Se acuerdan del Tetris, el juego del Tetris, el que vas así como ladrillitos que van cayendo uno encima de otro? Se van embonando. Como los Legos también, hay que ir embonando todas las figuritas. Y de aquí sale la otra cajita hacia la muñeca. Del codo a la muñeca, aquí la parte superior. Y la basecita de la muñeca. Otro cubo flexible, otra cajita flexible. Lo importante en el personaje, en los personajes 3D, es darle como tal, esa flexibilidad a las figuritas. No sé si han visto cómo animan los personajes en 3D. Construyen una figurita y es como si fuera de hule. Tiene una flexibilidad padrísima en los movimientos. Entonces también desde el boceto tenemos que construir esa flexibilidad para el boceto. En la parte del puño, la figura es demasiado clarita. La mano tiene que ser grandecita, ¿eh? Tiene que ser grandecita y es un cubo como tal. Un cubo. Aquí se muestra un poquito la parte superior de la mano. Dice la parte externa. Un cubito, una cajita, si estuviera transparente estaría en esta posición. Dedo pulgar. De aquí nace el dedito pulgar y podemos colocar una figurita así por encima. Otro trapecio sencillamente, pero colocado aquí por encima.
Ese sería el dedo pulgar. En este podemos borrar un poquito para que el pulgar se quede por encima. Lo demás, si lo hiciste también clarito y sin tantos trazos, sin tantas líneas, los puedes dejar así para que se vea toda la construcción padrísima. Nudillo del dedo índice, que es lo primero que se ve. Y también el dedito, tratemos, por favor, este lo voy a construir con un colorcito rojo para que no se me pierda. Aquí el nudillo es el inicio del cubito. La primera falange, solamente voy a diseñar la parte superior del dedito. Primera falange, segunda falange y la tercera falange aquí metidita. Ya los nudillos hacia atrás solamente son extensiones por fuerita. Muy similar a la piernita, muchachos. Vamos a intentar sombrear, pero antes hay que definir la ropa, aquí la manguita, con la bastillita así, bueno, rota, no tiene bastilla. Toda la telita así rota. Un poquito de sombra aquí detrás del bracito. Y forramos con un poquito de rojo. El hombro como tal es parte ya del cuerpo. Dibujamos la textura de la tela. Aquí lo puedes hacer también muy sencillito con las lineecitas dobles y rellenando un poquito de la tela. Es menos texturas que en el pantaloncito. Nada más vamos haciendo los cuadritos. Puedes incluso hacerlos más anchos para que se vean más notorios. Y no tiene que ser exacto, solamente nos interesa que tenga una colocación correcta. Puedes utilizar las líneas de los cubos para darle una línea doble y con eso ya marcas tus líneas de la tela. Utilízalas a tu favor. Y hay un poquitito de sombra más hacia el lado, aquí hacia la parte superior del hombro. Y esto lo podemos hacer con una sombrita muy clarita cruzada. Clarita, clarita, clarita. Aquí está la parte superior y cruzamos la linecita también. Súper clarito el trazo, principalmente para generar textura de la tela, ¿no? Y ya por automático se va formando el volumen. Ahora sí la sombrita en el codo, en el antebrazo, en el dedito pulgar muy poquito. Aquí como tal, Ralph en el personaje es un personaje muy fuerte físicamente. Por lo tanto, el diseño correcto para la construcción de todas las figuras de Ralph son cuadrados. El cuadrado es fortaleza, fortaleza física. Y se enfocan más en el volumen del brazo que en las piernas o la cabeza. Si te fijas, la cabeza en relación a todo el cuerpo está pequeñita. Los brazos son grandísimos. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Ahí le pueden poner
No sé cómo se escribe Ralph con H o así. Dice que no era inteligencia el cuadrado. Ah, sí, pero en la cabeza. O sea, sí es inteligencia, pero también juegan con los tamaños. Ralph con H. Gracias. Pero sí, o sea, es que las formas triangulares, las formas sin círculos, los cuadrados, tienen diferente significado, dependiendo del personaje, dependiendo de la actitud del personaje. En Ralph es más la fortaleza física. En Dexter, por ejemplo, es más la inteligencia. En el profesor Utonio y todos esos científicos, ¿no? Que su diseño es más cuadrado y normalmente son cuerpos pequeñitos y cabezas grandísimas, cuadradas. Es más de inteligencia y de fortaleza física utilizan los cubos o los cuadros, pero para el cuerpo. Sí, o sea, es una variante grandísima. No, no existen más figuras geométricas como para darle a cada quien un aspecto, ¿no? O sea, utilizan una, pero dependiendo de la colocación. Vamos a pasar al siguiente, muchachos. ¿Dudas hasta aquí? Ya vimos la variante de cómo construir un personaje muy normal a un personaje un poco más sencillo y con cajas. Ahora vamos a pasar, por favor, a un personaje juvenil con un poquito de textura de ropa. Este diseño está padrísimo. Es un personaje en 3D nuevamente, pero de la película de Spider-Verse que aquí se muestra precisamente más que la anatomía de la figura humana, son la posición y la ropa. Que este personaje, muchos dicen, no, es que es un 2D, no, no como tal, está basado en el personaje 2D, pero las luces y las sombras hacen que se vean con mucho más volumen. Así que vamos a trabajar, por favor, en Spider-Man, este de manera específica. Tiene un diseño un poquito más natural, pero exagerado. Comenzamos, por favor, desde el hombro con un poquito de volumen, ¿eh? Con un poquito de volumen también, aunque se trata de un personaje muy joven, tiene fuerza de flaqueza. No sé si han escuchado ese concepto. La fuerza de flaqueza es que, como tipo Bruce Lee, es extremadamente fuerte, Bruce Lee, pero es una complexión delgada. Los músculos son, o sea, casi casi que no tiene su masa corporal, no tiene agua, ¿no? Es totalmente chupada la piel al músculo, pegadita al músculo. Y aquí es algo muy similar. Hombro, muy sencillito, construimos del hombro hacia el codo. Aquí colocamos este ovalito para el codo. Aquí el codo lo podemos colocar por encimita, nada más como para señalar y que encontrar una pequeña lógica, ¿no? Del codo a la muñeca, el ovalito que le va a dar volumen a la ropa, entrelaza por favor las figuras y las dos líneas que van como un cuellito de botella hacia la muñeca. Y aquí en la muñeca construimos con un pequeño óvalo. En un personaje comiquero es más sencillo, porque deriva de la anatomía natural de un humano, de la anatomía como el primerito de Avatar, más simple, pero con las mismas formitas ovaladas, pero simplifican muchísimo. Ahí está, por ejemplo, la formita, la construcción más sencilla. Es únicamente para darle volumen al brazo. Y como tal, tenemos que practicar diferentes cosas en el diseño de los brazos y las piernas. Unas con ropa, otras sin ropa, otras con músculos, sin músculos, cuadrados, circulares o cilíndricos. Palma de la mano. Observa la posición de la palma de la mano y trata de construir siempre un volumen en 3D. Esa es la parte externa, parte superior, el costado o el canto de la mano en esta formita. Músculo del dedo pulgar es un ovalito. Nudillo, aquí lo podemos colocar por encima como lo hicimos en el primerito. Solamente el relieve del nudillo.
Y el cilindro de la primera falange es... Vamos a dibujarlo sin tanto volumen en el cilindro, ¿va? Un poquito más directo, solamente por encima. Primera y segunda falange, un poco más directo. Porque como también lleva cilindros, ya lo hicimos en el primero, entonces aquí vamos a intentar hacerlo más directo. Primera y segunda falange. De aquí se une el volumen hacia la parte superior de la palma. El nudillo del índice estaría aquí. Dedos un poquito flacos, por favor. Primera falange, así como con la curvita hacia adentro para darle flaqueza. Segunda falange, de articulación a articulación es como un embudito. Bueno, te curvas hacia adentro y se abren hacia la articulación. Tercera falange. No hay uña, por lo tanto ahí hasta ahí lo dejamos. Pero piensa que son cilindros, ¿sí? Únicamente visualiza cilindros. Es a lo que vamos a llegar en algún momento de la vida con tanta práctica, ¿no? De que sabes que son cilindros para construcción desde un boceto básico, pero tú nada más vas visualizando que son cilindros. Si lo quieres completar, pues vamos a regresar al inicio, ¿no? El cilindro estaría aquí, aquí y acá, ¿de acuerdo? Pero trata de únicamente visualizarlos. Si no los dibujes ya, solamente visualízalos. Entre más limpio, recuerden que les dije al inicio, entre más práctica tengamos, menos trazos haremos. Dedo medio, primera falange, se oculta detrás. La segunda falange, aquí está, se ve un poquito, y la tercera falange en la punta y por debajo. Ay, no es cierto, ese es el dedo, perdón, me equivoqué. Bueno, lo dejamos de todas maneras. Ese es el del anular, el del dedo en medio está acá. Perdón, me fui. Pero de todas maneras, pues lo dejamos. Está por acá. Ahora ya tenemos el meñique es el único que no se alcanza a ver. Por acá me sobró espacio para colocar otro nudillito nada más. ¿De acuerdo? Un poco más directo, más sencillo, ¿no? Ahora regresamos, por favor. O bueno, desde la muñeca, por favor, aquí cercano a la mano. Déjenme nada más, acomodo hasta aquí. Desde la muñeca, muchachos, aquí vamos delineando un poquito el volumen de la muñeca. Aquí con una pequeña montañita o un relieve. Por debajo hay un arco hacia adentro. Ahorita le ponemos las telarañas, no se preocupe. Primero la ropa. Despuésito de la muñeca está el elástico de la sudadera, como una donita, un cilindro, pero igual como los dedos, dibujémoslos un tanto directo. Algunos trazos de la textura del elástico. Para forrar el antebrazo hay un volumen externo con algunas arrullitas, algunos plieguecitos. Hasta el codo. Dale un poquito de volumen. Por fuera principalmente. Aquí hay algunos pliegues hacia el codo. Y aquí en el codo hay otro plieguecito para el volumen también por fuera del codo. Dibújale algunas arruguitas por dentro que no tiene demasiada, nada más observa cómo va la línea de la arruguita. Bíceps por aquí abajito, volumen también por fuera. Tríceps, aquí va también en volumen y se une de aquí, desde el tríceps hasta el hombro.
Y el hombro también aquí por fuerita, ¿eh? Siempre que dibujes ropa, siempre va por fuera de la línea del boceto. Nunca la pegues al boceto, a menos de que sea la mallita, las mallitas, ¿no? De Spider-Man, pegaditas. A menos de que sean así la ropa muy, muy pegadita, pues ya se contornea con toda la figura humana, pero en este tipo de ropa, pues tiene mucho vuelo, mucha holgadez. Líneas de las arruguitas aquí se alcanzan a ver muy, muy sencillito en el hombro, bíceps, tríceps. Y mapeamos un poquito, muchachos. Aquí al centro, con un mapita muy sencillito, hay luz por debajo, hay luz por encima. Entonces marcamos o silueteamos una marquita dentro y sombreamos muy ligerito que no ensucie nuestras líneas de las arruguitas en la ropa. Un trazo clarito para dejar libre o más iluminado por encima y por debajo. Dice, la sombra del medio parece el brazo mismo, es correcto. Es como como si fuera una transparencia, ¿no? Unos rayos X. Se adaptan aquí al bracito hasta la muñeca. Únicamente eso, muchachos, hasta ahí, porque luego se nos mezclan más los elementos. Si queremos dejar, ahí ya se alcanzan a ver tres partes, ¿no? El boceto básico, el volumen de la ropa y la sombra. Pues ya tenemos los tres, nunca se dibuja, nunca vas dibujando directo por la vida, ¿no? O sea, la idea es que puedas saber va por detrás, qué es lo que está por encima y enfocado a diferentes elementos. En este caso nos tocó brazos y piernas, saber cómo van de manera específica. Me voy a regresar o adelantar hacia la manita. Aquí en la manita dibujemos por favor primero el cambio de color de rojo a azul. Aquí. En los dedos, empezamos desde los dedos, por favor. Te fijas que las líneas que hicimos directas nos ayudan a completar. Simplemente delineamos las líneas de la articulación y ya se convierten en una línea del trajecito. Las usamos a nuestro favor. Usa las líneas de la articulación en el diseño del boceto para delinear el trajecito. Se ocultan y ya al final, si alguien, por ejemplo, ve este dibujo, dicen, pues, ¿cómo hicieron eso? No, pues tú ya sabes cómo lo hicimos primero. Primero dibujamos por falanges como si no existieran esas líneas y después las tomamos. En lugar de borrarlas, pues mejor las utilizamos. Aquí en el pulgar hay una linecita que atraviesa por el músculo y después los arcos. No tiene que ser exacto, únicamente con que al final pues, parezca el brazo del hombre araña, ¿no? Y no brazo de mosco u otra cosa. Para darle un pequeño cambio de color, sombreamos la zona azul, que es un poquito más oscuro en color, en tono, que lo rojo. Súper clarito. Y aquí en el dedito rojo, una sombrita al centro y por debajo le caería muy bien, siempre y cuando lo sepas hacer muy clarito, por favor, extremadamente clarito. Lleva sombra, pero si abusas de la presión con tu mano sobre el lápiz y el papel, pues se van a ocultar todo. Ahí está el primer, o bueno, el bracito ahí. Dudas, muchachos.
No, vamos bien. Vámonos hacia la pierna. Aquí en la pierna, pues colócala aquí justo debajo. Empezamos desde el volumen en la nachilla. Aquí está el círculo para la nacha. De la cadera a la rodilla, podemos dibujar primero el boceto de esqueleto para posicionar. Y en la rodilla se muestra un trapecio. De la rodilla al tobillo, casi horizontal. Antes de la nachilla donde termina la pierna, donde comienza la pierna, es donde está el zapato, ya donde dice el zapato, que es muy similar a donde terminaría o al lado izquierdo del círculo de la nachilla. En lugar de dibujar tobillo, dibujamos primero un recuadro o como una latita para el inicio del zapato. Y como tiene mucho volumen el zapato, pues de aquí comenzamos. El lateral del zapatito ligeramente triangular, con la punta plana. Muy sencillo, dibujemos el zapato porque recuerden que lo principal es parte de la pierna en general. Los pies tienen otro contexto, aunque va como parte de, lo dejamos al menos en una construcción completa, pero solo en bocetito. La suela del zapatito, sin detallar tanto, nada más sombreamos un poquito la suela para distinguir o diferenciar del lateral, la parte superior. Trae unos Vans, zapatotes, ¿no? Parecen bolillos, parecen grandotes. Los ladrillotes estaban bien padres, ¿no? ¿Quién patinaba? Yo nunca patiné, fíjate. Me dolía la cadera, la columna, pero a veces usaba de eso. Estaban bien padres. Te veías más delgado porque tremendo zapatote. Y la piernilla flaquilla, flaquilla. Lo único que le vamos a dar en detalle aquí en el zapato es la cintita. Ya si después tú lo quieres detallar un poquito más, le puedes agregar más elementos. Aquí el cintillo. Únicamente hasta ese punto, por favor. De ahí nos vamos entonces primero a el del tobillo hacia la rodilla, por favor, porque es lo que está ligeramente por encima del resto de la pierna. Dos líneas que pasan casi paralelas hacia el ovalito del chamorro. El ovalito del chamorro está aquí, un poquito alejado de la rodilla, en un oval horizontal que le da volumen a la piernita aquí por debajo. Líneas hacia la rodilla. Y ya el resto lo colocamos directo con un óvalo largo que se adapta al círculo de la nachilla, aquí por detrás del chamorro. Únicamente el boceto. Sobre el boceto dibujamos todo el volumen de la ropa. Desde acá, desde el cinturón, incluso le podemos marcar dónde inicia el cinturoncito. Y de aquí sacamos todos los plieguecitos. Por fuera, por favor, del boceto de la pierna. Por fuera. Dale volumen.
Nunca lo dibujes plano, si no va a aparecer mallito. Aquí la bastilla del pantaloncillo. Y una pequeña serie de líneas, arroyitas en la parte interna de la pierna. Por debajo también volumen. Hacia la nachilla ligeramente cuadradito. Ligeramente cuadradito. Y rodeamos. Delineamos de la piernita hacia la rodilla. Aquí le voy a extender un poquito más. Quedó un poquito corto. Nada más extiendo. Volumen hacia el chamorrito. Y ya toda esta parte es más delineado normal, siguiendo la línea del boceto básico. Damos la línea en el donde comienza a la mitad del chamorrito, donde comienzan todas el diseño de las telarañas. Muy sencillito, las líneas verticales, o bueno, horizontales, perdón, y los partes. Antes de darle un poquito de terminación al zapatito, en caso de que lo quieran, bueno, si lo vamos a completar un poquito, vamos a completar la sombra. Una siluetita dentro, dejando un poco de brillo en los lados, en las orillitas. Una sombrita súper suavecita, así como en el brazo. Clarita, clarita, clarita. Dejando orillita superior e inferior vacía. Lo suficientemente claro para que no interfiera con la definición de las líneas o del dibujo que acabamos de hacer. En la piernita hacia el pantaloncillo también con una parte más, hay más detallito aquí en los pliegues, más lucecitas. Forma las lucecitas y va rellenando los espacios. Un mapita nada más, con un mapito es más que suficiente. Le voy a agregar un poquito de detalle al zapatito. Ya una vez terminando la pierna, pues ya podemos completar un poquito el zapato. Creo que le hice el zapatito más chiquito, le voy a agrandar los dedos. Puedes sombrear el área roja del zapato también con un aspecto muy sencillo de diferenciar cada partecita de color. Sombreamos lo rojo y dejamos en blanco lo demás. La suela también tiene como una tipo, la textura falsa, ¿no? Perdón, la costura falsa de los zapatos. A cómo te engañan, ¿no? Con eso, la costura falsa de los zapatos y ni siquiera están cosidos, están pegados nada más, o es parte del molde de la suela.
pasa un mes y ya se te despegaron los zapatos. Bien chafos. Elvis, cuando lleguen hasta ese punto, por favor. Excelente, Manuel. Gracias, Melanie. Dudas hasta este punto, muchachos. Muy bien, gracias, Diana, Pamela, Carlos. Vamos a pasar al siguiente, muchachos. En el siguiente vamos a dar un poquito más de detalle en el dibujo y vamos a construir, por favor, un diseño más mecánico. Como tal, un brazo, una pierna, tiene muchísimos detalles ya cuando se enfocan, por ejemplo, en robots, tienen muchísimos más detalles. Y hay uno padrísimo, padrísimo, que en este sí le tenemos que dedicar suficiente tiempo, pero que el diseño está muy, muy bonito. Ya vimos, por ejemplo, uno muy sencillo, ¿no? Como el de Ralph, uno normalito como el de personaje de Avatar, uno con una parte de ropa y un boceto sencillo, más comiquero, el de Spider-Man este. Y ahora, si colocamos un objeto más mecánico, un personaje más mecánico, observen la belleza del diseño en estos personajes. Comencemos con el brazo, por favor. Una vez aprendido lo anterior, aquí vamos a poder localizar cuáles son los elementos que definen desde las partes en la construcción de todo lo mecánico. Ejemplo, desde el hombro, bueno, más bien la partecita superior del hombro. Primero construimos con figuras sencillas. No se asusten porque ven demasiados detalles o un ejemplo más realista, ¿no? Es un concepto en 3D y pues como tal tenemos que variar todos los estilos, ¿no? La parte superior del brazo, del hombro, hay una figura con volumen, pero no es una figura sencilla, es una figura un poco más elaborada. Este es el lateral, por ejemplo, de la parte amarilla. Y por encimita tiene una latita. Dibujemos una latita. Esta latita por encima. Y una vez colocada la latita podemos completar la forma en volumen de la parte amarilla. Aquí todo el lateral, le damos el volumen por de aquel lado. Espero que no se me pierdan en este ejemplo. Vayan siguiendo, por favor, todo el trazo. Esta es la parte superior del hombro, ¿no? El deltoide, ya vimos. Se trata del deltoide. Los deltoides. Figuras con volumen, pero no necesariamente tienen que ser solo cilindros o cubos, cajas. Oye, pueden haber figuras mucho más complejas como esto que vamos a intentar. Esa es la parte lateral del hombro, ¿no? La parte superior del hombro se representa con una llantita. Aquí esta llantita incompleta. Y aquí se muestra parte del pectoral para diferenciarlo un poquito. Esto lo voy a sombrear para darle volumen a la llantita. La parte interna y la parte externa. Y luego aquí se atraviesa un engrane. Este engrane es tal cual como otra latita, pero delgada, como una moneda, digámoslo así, como una monedita. En general, la práctica con volumen en 3D, que es
como parte del tema, dibujar con volumen. Figuras muy sencillitas que pueden ser esta parte interna, y como cuando dibujamos el iris de un ojo, la texturita como llanto de bicicleta, pero en este caso nada más en la orillita. Algo muy sencillito, ¿eh? Lo vamos a dejar en un sketch, pero con nada más con el sketch ya se va a elaborar demasiado, con muchísimo detalle. Parece una piña, ¿verdad? Una, una, una rodaja de piña. Muy bien. De ahí hacia el brazo, hacia el codo. La representación del bíceps, ¿ya la vieron? La representación del bíceps es otra cajita. Si pensamos en cajas, figuras con volumen, y detectamos otra más en el bíceps, ligeramente con curvitas hacia afuera. Y la cajita se completa de esta manera. No crean que que aquí no hay dibujantes, ¿no? Hay muchos que piensan que los Transformers se hacen así directo en la computadora, y no sé cuántos piensan todavía que la computadora lo hace por arte de magia, ¿no? Pues no, todo hay un diseño por detrás. Eso sí, es carísimo hacer bocetos de Transformers. Imagínate cuánto tiempo les lleva a los dibujantes diseñar los personajes, y cuánto dinero le dan a las casas de animación, que para ellos es sencillo, pero le dedican un montón de horas. Son horas de trabajo. Aquí esta cajita. Con esta cajita es más que suficiente para saber que esa es el área del bíceps. Aquí hay un pequeño corte que se une desde el codo al bíceps, del hombro al bíceps. Únicamente ahí. Ya tenemos una línea del hombro al codo, y el codo aquí, si observas, es otro cilindro. Observa la colocación de ese cilindro, muchachos, que pasa de extremo a extremo. Es el lado externo y el lado interno. Si lo colocamos transparente, tendría esa posición. Es un cilindro así, ¿ya lo vieron? Unos detallitos aquí como un tornito, pensando en partes del carro, ¿no? Está como seccionado también como un slinky, diferentes partes del cilindro. Y de aquí unimos un poquito hacia el bíceps y el tríceps. ¿Se acuerdan como el personaje de ayer que vimos de... Ah, no, este fue en la tarde, creo. En la personaje de maquillaje de efectos especiales vimos uno cubista, con puras cajitas. Es algo muy similar. La práctica del Transformers es también un estilo más cubista. Sombreo un poquito las partes internas para destacar las figuras con volumen. Esa sombrita puede ser muy rellena. Si colocamos un bocetito de esqueleto, o sea, una línea, el cubista súper difícil, y fue en la tarde, así es, Carlos. Sí, el cubista, ya que hicimos un rostro cubista de los maquillajes de efectos especiales, también era muy similar a lo que estamos haciendo con el brazo de Bumblebee. Si colocamos un boceto de esqueleto o una línea del codo a la muñeca, tendría esta posición. Señala primero la posición,
y después le damos la forma. Una forma más humana sería colocar el ovalito aquí para darle volumen, ¿no? Una forma más natural humana. Y una vez agregando ese volumen, puedes separar ya todos los espacios. Miren, aquí hay un tornillo grandote. Después del cilindro hay un tornillo, la cabeza de un tornillo, pues, de cabeza de tornillo punta plana. Aquí. El músculo de los flexores y extensores se interpreta primero aquí en la parte interna. Observen la forma de la caja con volumen, pero es una cajita, vaya, más que una cajita, es una placa con relieve. Esta plaquita con relieve. La logran detectar. Una placa así como tipo escudo que cubre todo el antebrazo por la parte interna. Lo voy a sombrear un poquitito para diferenciarlo de lo demás. Aquí es una cara, la parte externa y la parte interna o el relieve de la parte interna. ¿Se entiende esa plaquita? Parte interna. Simplemente es esto, muchachos, pensar en figuras con volumen al inicio, pues qué fácil, ¿no? Iniciamos con un cilindro, una cajita, la ropita y demás, pero ya cuando nos metemos un poco más a detalle, ver qué tantas posibilidades existen para dibujar con mucho más volumen, topamos con esto, ¿no? Y lograr entender eso, si logras entender esto, ya lo demás es súper sencillísimo. Otra plaquita, por favor, aquí en la parte externa. Dibujemos un tanto directo. Si lo colocamos en una cajita, miren, lo voy a colocar con línea punteadita, toda esta parte superior de la figura con volumen. Hasta antes o hasta la zona de la muñeca, man. Aquí sería la parte de la muñeca. Y en el lateral de esta cajita, que repito, ya no es una caja común y corriente, ya son figuras mucho más específicas. Una línea un poquito fuerte. Y hay otra partecita de la zona amarilla. Por aquí también con un poquito de relieve. Con el borrador me apoyo para que esas líneas no se me crucen y que queden mucho más claras. Toda esa plaquita amarilla. Imagínate en el cómic. Bueno, en el cómic es mucho más sencillo. En el cómic es más sencillo. Tiene mucha elaboración, sí, pero es mucho más sencillo que esto. Si nos enfocamos en una práctica de cómic, no, eso es bastante fácil. A comparación de esto en una figura en 3D. Colocamos el volumen aquí por encimita que conecta un poco con el codo. Esta plaquita también con volumen. Y si le vamos a dar sombrita aquí, por ejemplo, una redondez en el volumen del antebrazo, en la zona externa, puede ser con lineecitas curvas. Importante marcar brillos.
Me voy a regresar un poquito acá al codo, perdón, arribita del codo hacia el hombro para sombrear un poquito, rayando tantito la textura. Rayando un poquito la textura y dándole tantito volumen a las partes del bíceps, el hombro, tantito nada más, para que no se quede tan vacío y poder diferenciar la cara de cada partecita. Ya llevamos del hombro al codo, del codo a la muñeca, nada más nos falta aquí un poquito la zona interna después del músculo de los flexores y extensores. Aquí a la muñeca voy a eliminar ya la posición del boceto de esqueleto. Por aquí ya viene el diseño de la mano como tal. En la mano coloco como lo hemos hecho en los anteriores, primero la cajita de la palma de la mano. Primero la cajita, que es esto de aquí. Ahí está la cajita, solamente la parte superior. Músculo del dedo pulgar es un cilindro, ya lo vieron. De aquí se encaja hacia detrás de la palma de la mano, hacia adentro. Empecemos por el pulgar. Los nudillos en la primera falange lo podemos construir con otro cilindro, pero ese cilindro tiene más textura o más divisiones de partes. Primera falange y en la articulación hay otras piececitas, engranes o bisagras hacia la primera falange, perdón, hacia la segunda falange o la punta del dedo pulgar. Un poquito de relieve. Como tal, es un diseño muy completo cubista. Bueno, entre cubista y futurista, ¿no? El único que se ve completo es tanto el pulgar como el índice, los demás ya nada más alcanzan a ver dos deditos. Nudillo del dedo índice, también es otro cilindrito aquí en el lateral, sería el nudillo. Y las falanges aquí se observan un poco más cuadradas. Observa la formita y trata de dibujar líneas bueno, las formitas por separado. Primera falange así un poco transparente del dedo índice. Solo tiene dos falanges. La primera con un tornillito o un engrane, bisagra, aquí en el lateral de la articulación, en la parte externa e interna, aquí a los laditos. Y es como un perno, un eje que mueve. Piénsalo de esa manera para que pueda tener un poquito de lógica también. Y en la segunda falange, como un rallador de queso, un cencerro de vaca hacia la punta del dedo. ¿A poco no les emociona este tipo de diseños mucho? O sea, bueno, al menos a mí me emociona mucho. No lo sé, pero a mí me emociona muchísimo ese tipo de diseños, como que buscarle todos los engranes, así los detallitos de que órale, está súper elaborado. Y ahí eso que lo estamos haciendo nada más con la basecita.
El resto de los dedos, aquí se le coloca un travesaño, no sé qué sea, pero une a los nudillos. Y así como lo dibujamos en los anteriores, solamente la parte superior, solamente lo visible. Solo lo visible de la primera, segunda falange y el tercer dedito. Hay unos detalles que podemos agregar aquí en la palma de la mano, en la parte externa de la palma. Con más piezas, pero ya estos ya son derivados de la base. Elvis, cuando llegues hasta ahí, por favor. Ah, me faltó la sombrita. Le voy a agregar un poquito de sombra. Muy sencillita, clarita. Donde esté más oscuro principalmente. Dándole ese pequeño volumen en todas las partecitas. Pero repito, algo muy sencillo para que no se te pierda. La idea no es que lo completemos así súper detallado, porque luego ya no supimos ni cómo lo fue que se construyó, ¿no? ¿Verdad que es una clase? Ver cómo se construye para que después ya tú lo puedas utilizar en cualquier otro proyecto o aplicación, ¿no? Si después dices, oye, me gustó muchísimo el diseño del brazo de Bumblebee, pues ya puedes aventurarte a tú solita, a hacer un diseño completo por tu cuenta y delinearlo, pintarlo y dedicarle una semana, ¿no? Un mes en los detalles, así súper elaborado. Elvis, cuando termines hasta aquí y completamos la pierna, por favor. Ahora tenga miedo a la pierna. Muchos desisten cuando ponemos ese tipo de ejemplos y me cae mejor cuando sí lo intentan. Muy bien, muchas gracias, Pamela, Diana. Vamos a completar la piernita. Para la piernita todavía lo vamos a hacer más sencillito. Si observamos como tal la figura de la pierna, podemos completarlo en 4 figuras básicas, 4 figuras con volumen básicas. Primero, posicionamos. Miren, un ejemplo súper sencillo sería este. Un boceto de esqueleto. De la cadera a la rodilla, de la rodilla al tobillo. Primero. Después damos una figurita en cilindro como un barrilito, donde inicia la cadera, un barrilito hasta antes de la rodilla, un barrilito. Después para la rodilla, una figura como un cubo redondeado, una cajita redondeada. Esta es la parte superior, lateral izquierdo y lateral derecho. Una cajita, así como tal, sencillo. Para el chamorro hay otro cilindro. Esa es la basecita superior del cilindro y como un barrilito también, hasta antes del tobillo. Aquí termina. Y llevamos 1, 2, 3 figuritas con volumen, 2 cilindros y una cajita. Y ya por último dejamos un poquito el espacio para el tobillo. Dibujamos el piecito en otra cajita.
esta cajita. Primero eso, por favor. Súper clarito, sin tanto detalle todavía. Sobre eso ya podemos darnos cuenta que vamos a colocar pues, un montón de detalles, ¿no? Por encima. Ignora el tamaño, la proporción, eso que nos interese poco. Lo que nos interesa es cuántas figuras podemos agregarle. Voy a iniciar desde el pie. Aquí me bajo hasta el pie. Y definimos un poquito el recuadrito, dándole un poquito más de forma hacia los laterales. Y buscamos un poquito de mayor definición y separar también la parte superior del zapatito, digámoslo, y la suela o el grosor de la base en el pie. Esta basecita. Le voy a meter un poquito de velocidad para no detenernos en los detalles. Esta es la parte lateral, frontal y lateral derecho. Igualmente en el piecito, en la parte amarilla, es el lateral izquierdo amarillo. El frontal, para dividir los espacios, coloco, como ayer precisamente también que les explicaba que también para las sombras puedes cambiar la posición de las líneas de la sombra para relleno y diferenciar cada cara de un cubo. Ahí está la basecita en el pie. Luego aquí en el tobillo tiene un diseño bien bonito. Es otra figura con volumen, una plaquita aquí por encima. Empezamos por el pie porque está un poquito más hacia el frente. Pueden simplificar, pueden agregar menos detalle, pero que se pueda mostrar las bases completitas, así como les ponía el ejemplo de como si lo estuviéramos armando con figuritas de Lego. Hay dos disquitos en el tobillo, dos disquitos con relieve. El relieve y después una plaquita aquí a los lados, como la tapa de una hamburguesa. En el chamorro, debajo de la rodillita, hay otra cajita con relieve también. Y debajo de la rodilla. Y después las figuras, esas que están a los laterales del chamorro, son muy similares a la parte del antebrazo. Llevan un volumen en la placa, el grosor de la placa como tal. Lado izquierdo, lado derecho, la rodillita debe de ir por encima. En la rodilla podemos utilizar solo esa figurita básica para sombrear o darle texturitas. Básicamente la rodillita ya está lista en la cajita que hicimos.
y con un poquito de sombra diferencio el lateral de la cajita en la rodilla a la izquierda, por encima y a la derecha. Y en el muslo, en el cuádriceps, tiene una figurita como ventanita de avión, ¿no? Eso también tiene un volumen bastante padre. Yo voy a dibujar primero todo el perfil, la orillita, el contornito de la parte frontal y después el volumen hacia atrás, a la izquierda. Y esta plaquita es parte también como la armadura o el ropaje de la pierna. Ahí está el zapatito. Ya si le quieren agregar más detallito, pues ya sabemos que hay que dedicarle mucho tiempo a los detallitos. Únicamente esa parte. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Voy a terminar nada más sombreándole un poquito las caras, los huequitos, aunque lleva más detalle, pero lo voy a simplificar un poquito. Más o menos esto que acabamos de hacer con esta pierna es algo muy similar a lo que hacen en un cómic. Imagínate detallar tantas cositas, tantas partes de la construcción en el cuerpo para un cómic y hacerlo muchísimas veces el dibujo, no, pues nunca terminan, ¿no? O saldría demasiado caro. No, en un cómic es más sencillo. En un cómic es más o menos como es. Solamente la figura básica por encima, lo principal, vaya. Dudas hasta este punto, muchos. ¿Cuál les gustó más? ¿Avatar, Ralph, Spider-Man o Bumblebee? Bumblebee está bien padre. Firmen sus dibujos. Mi nombre es Alberto Huichín García. Espero que les haya gustado, muchachos. Y ya vimos que la práctica es demasiadas referencias, ¿no? Dice, tiene las manos de mi primo, le dicen el puñotes. Ya vimos que hay muchísima referencia, muchachos, para los dibujos. Y podemos sacar diseños de todo tipo, ¿no? O sea, de demasiadas referencias. El objetivo de la clase es que entiendas que no solo es dibujar una figurita así muy sencilla del cuerpo humano. Está bien, pero hay demasiadas opciones. Está la de Ralph, como tal, un tema en 3D, hay infinidad de opciones y aplicaciones por hacer. Y todos, el común denominador, digámoslo así, el común denominador son las figuras con volumen. Las figuras con volumen que nos llevan a entender que el concepto no es nada más dibujando directo o plano, sino que lleva ese contexto de que desde el boceto le damos un volumen para que no se vea plano, para que tenga volumen, sombra, profundidad sobre todo, y que el dibujo se pueda enriquecer muchísimo más.